extremadamente emocionados de todos los que van a poder estar con nosotros. Sabemos que no todos los que quieren estar con nosotros van a poder estar ahí, por eso hoy tenemos justo algunos invitados que como no nos van a poder acompañar presencialmente, se sumaron en el webinar y nos da demasiado gusto, de verdad. Entonces, voy a dar un mensaje que puede estar un poquito fuerte ahorita en el inicio. Entonces, les pido perdón de antemano por la siguiente slide. Está fuerte y hagamos una pausa, cerremos las ventanitas que tenemos abiertas en la cabeza, que yo sé que estamos en 50 cosas a la vez, es normal. Algunos de ustedes a lo mejor están comiendo, algunos de ustedes a lo mejor están en un traslado, algunos están con una pantalla abierta en una cosa y otra en la otra. Hagamos un momento de hacer presencia para estar juntos, porque es un gran regalo estar juntos. Este slide que están viendo es la que digo que está fuerte. ¿Y a qué me refiero que está fuerte? Pues es nuevamente un recordatorio que pues estamos viendo todos estos días un nivel de destrucción de la vida muy preocupante en muchos niveles, ¿no? Estamos viendo la destrucción de la vida en nuestras pantallas todo el tiempo y la estamos viendo en el día a día. Hay personas que están viviendo esta destrucción más de cerca y esto está sucediendo a una velocidad que es muy difícil de digerir. Y es muy normal que esto nos esté generando una inmensa ansiedad, desesperación, angustia. Si alguien aquí puede levantar la manita o la manito, como le dicen allá, si alguien puede, o sea, simplemente decir en el chat si efectivamente ustedes también lo están sintiendo esta intensidad. Caro Robino la está sintiendo, Alejandra Ortiz la está sintiendo, Carol, Juan Pablo, efectivamente, o sea, estamos sintiendo esto, ¿no? Verónica, gracias. Entonces, este peso tan fuerte que nos está queriendo romper, definitivamente está sucediendo, pero nosotros tenemos la decisión de si queremos estar en lo que se llama doom scrolling, ¿no? Que es este hoyo negro en el que nos perdemos viendo noticias, 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 destrucción, destrucción, crímenes terribles, pedofilia, genocidio, o sea, unas cosas muy fuertes que de verdad sí estamos sintiendo con una intensidad y una velocidad tan fuerte que necesitamos pensar, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Y realmente a veces es muy angustiante como, ¿qué puedo hacer yo desde donde estoy? Y sobre todo intentando sacar el día a día, que todos pues tenemos que encontrar una manera de vivir y de sobrevivir y etcétera, ¿no? Y de manejar a veces una familia. Yo que tengo hijos, lo vivo todos los días y entonces digo, ¿cuál es el antídoto? Entonces pasamos a la siguiente slide, por favor. Entonces, yo creo de verdad que por lo menos en mi caso, mi antídoto para la ansiedad, para toda esta angustia, es la acción. Ese es el antídoto. O sea, realmente todo lo que cada uno de nosotros, todos podemos ser muy, muy, muy buenos en algo. Y en eso, en lo que cada uno de nosotros somos muy, 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 muy bueno, puede generar un peso colectivo de resistencia en contra de esto. Porque recuerden que nuestra ansiedad está siendo cultivada intencionalmente y que es un producto vendible. Y si nosotros no queremos comprar ese producto, necesitamos actuar y necesitamos actuar en resistencia. Entonces, esa resistencia pues no es en pleito, es en reconciliación. Por eso me encanta, por ejemplo, no sé si alguien ha visto, por ejemplo, los videos de Hope, ¿no? De Javier, ahorita me acuerdo de su apellido, pero, o sea, estos videos de Hope que siempre hablan de regeneración y se vuelven súper virales y te los manda hasta tu tía y tu abuelita en el WhatsApp y tu mamá, mucha gente los pasan en chats y todo, y dices, qué bonito tener una píldora, ¿no? De esperanza, tener una píldora de esperanza con la cual nosotros podemos contrarrestar esto que a nivel colectivo pues está tan pesado, pero que la verdad ninguno de nosotros estamos cargando el peso del mundo. El Buenas mundo tardes a nos está todos. cargando. El mundo es quien nos sostiene, ¿no? Entonces, realmente regresar a ese entendimiento y esa identidad de que nosotros pues no somos el cáncer del mundo, somos los posibles arquitectos de la abundancia.
Y nosotros en SBX, bueno, siempre empezamos con este framework o este espectro holístico de la inversión de impacto, en donde precisamente nosotros desde hace muchos años, desde el 2017, publicamos este espectro diciendo, ok, ¿cómo clasificamos las inversiones? No por su capacidad de generar retorno financiero, sino por su capacidad de generar vida plena, en donde hasta la izquierda vemos la inversión destructiva, que literalmente millones y trillones de dólares yéndose a destruir la vida, unos a extraerla, unos a ser responsables o menos daño, otros a neutralizarla, que es la sustentable, que pues eso nos garantiza o nos promete supervivencia. Pero si queremos algo más que supervivencia y si queremos algo más que neutralidad y si reconocemos la enorme, enorme, enorme herida que hay a nivel social y a nivel ambiental, bueno, heridas en plural, porque son muchísimas, si reconocemos estas heridas, cómo empezamos a actuar en consecuencia, no solo a través de la empresa social, no solo a través de las finanzas transformativas, sino ya de plano a restaurar, a regenerar, a crear lo nuevo, a completamente cambiar de visión, porque lo que nosotros entendemos es que la regeneración es el diseño inherente de estar vivo. La regeneración es parte de estar vivo. Entonces, esa restauración está sucediendo todo el tiempo dentro de nosotros. La regeneración la traemos adentro y la tenemos que manifestar hacia afuera. Entonces, pasamos a la que sigue, por favor. Entonces, en Laris, lo que queríamos era justo decir, bueno, si hoy en día todos necesitamos encontrar una manera de no solo sobrevivir, sino de buscar esa vida plena, buscar esa abundancia, ¿cómo podemos a través de un sistema que hoy en día es tan transaccional y que lo único que está pensando es en el dinero? Cómo podemos utilizar estos flujos del dinero para manifestar esta abundancia de manera real en nuestra salud y en la de todo lo que nos rodea. Entonces, la Fundación Rockefeller tiene un rol muy interesante porque pues, la fortuna Rockefeller se creó a través de los combustibles fósiles. Y cuando empezó la Fundación Rockefeller hace más de 100 años, sus primeras cosas que financió fue precisamente la creación de los agroquímicos, con un premio Nobel de Norman Borlaug. Y entonces ha sido todo un cambio de identidad. Yo creo que ellos han pasado por dentro y por fuera, que hace más de 10 años empezaron a ser los primeros en desinvertirse de combustibles fósiles, siendo que esa fue la razón y el origen de su riqueza. Y hace más de 5 o 6 años entraron a agricultura regenerativa, ¿no? Entonces, imagínense este cambio completo de identidad, en donde ellos publicaron esta publicación acerca de las cifras, de cuánto se maneja y qué tan grande es la oportunidad de la agricultura regenerativa y de la regeneración en general. La agricultura, recordemos, no es un sector, es el eje de vida para todos. Entonces, realmente la regeneración se manifiesta en todo, pero algo muy visible es la agricultura, ¿no? O sea, la agricultura realmente es algo muy visible y que nos toca a todos día a día, entonces por eso es tan importante, ¿no? Entonces ellos estiman que faltan más de 250 billones de dólares al año financiando agricultura regenerativa y que realmente es una oportunidad enorme, pero además lo que estamos haciendo con el sistema industrial nos está costando en salud nuestra y salud del ecosistema 5.7 trillones de dólares de pérdidas. Entonces, el producir de manera industrial nos cuesta el doble del valor que produce. Entonces, pasamos a la que sigue. Y en este mismo reporte, este fue un reporte de 2024, a finales de 2024, nos decía Rockefeller Foundation que hoy en día todo lo que se está haciendo en cuanto a pues a la agricultura regenerativa y los proyectos, qué tan invertibles son, tienen aquí un espectro de qué tanto estaban ya en una etapa. Si se fijan, el inicio de esta curva es como cuando estás en etapa muy, muy temprana como de piloto, y conforme vas creciendo en esta curva ya eres más rentable y más, digamos, lo que se dice, entre comillas, bancable. Quiere decir que eres invertible o que ya tienes una escala más comercial. Entonces, ellos hace 2 años publicaron que más o menos el mercado estaba entre la etapa temprana y la parte en la que ya estamos desbloqueando un poco el capital comercial. Entonces, esto es dentro de la lógica de este sistema actual, ¿no? De este sistema actual monetizable, transaccional, etcétera. Entonces, dentro de esta lógica ya estamos avanzando y estamos cruzando fronteras de la inversión regenerativa de ser muy, muy, digamos, muy pequeña a empezar a ser más comercial. Pasamos a lo que sigue, por favor, Toño. Y hay una publicación muy interesante que es muy, muy reciente y muy
de practitioner, o sea, muy de la gente que lo está practicando, bueno, Ivo Deng, que dijo, oye, vamos a unir todos los linajes de la agricultura regenerativa, porque muchas personas no conocen la diferencia entre un orgánico y una agricultura regenerativa, la diferencia con biodinámico, la diferencia con la sintropía. Entonces, él lo que hizo fue simplemente un mapeo de todos los orígenes de la agricultura regenerativa, que obviamente en este paper reconoce muchísimo la enorme sabiduría ancestral que no había sido reconocida al inicio del movimiento de agricultura regenerativa, que hoy en día ya se reconoció y que se empezó a precisamente señalar y decir, oye, no, esta sabiduría ya existía, no es nueva, es ancestral, y era precisamente parte de un movimiento de resistencia contra pues industrializar la comida y hacerla sobreprocesada. Entonces, este artículo es buenísimo, viene todo un resumen, es muy, muy bueno, pero en resumen lo que dice es que la regeneración es una manera de pensar y una manera de ver antes de ser una práctica. Entonces, es una nueva manera de ver el mundo. Y podemos pasar a la siguiente, por favor. También lo que nosotros hemos encontrado, tanto en esta slide como en mucha de la práctica, es que el agua es el hack. Entender el agua y el suelo y cultivar el agua y el suelo es el hack. ¿Y a qué me refiero con qué es el hack? ¿Se acuerdan ahorita el espectro que estábamos viendo de la inversión sustentable versus la inversión regenerativa? Cuando nosotros planteábamos ese espectro hace unos años, de verdad que los corporativos se nos quedaban viendo como que estábamos locos y como que eso estaba muy, muy, muy lejano a la realidad. ¿Y qué creen? Empieza a existir lo que se llama las cifras del water bankruptcy, o sea, estamos en bancarrota hídrica. ¿A qué me refiero con esto? Y obviamente, bueno, los que están en Colombia, pues no, porque Colombia realmente es una potencia de agua a nivel mundial, pero para todos los otros países que no somos una fábrica de agua como Colombia, que sí estamos en una disrupción hídrica brutal, hemos estado sintiendo esta disrupción hídrica desde hace mucho tiempo. Y entonces lo que nos enseña la agricultura regenerativa y la regeneración es que el suelo es la respuesta, que el suelo es la infraestructura hídrica por excelencia y que por eso podemos cultivar intencionalmente el agua y el suelo en vez de extraerlas y cómo pensar en los ciclos hídricos como la salvación y algo que necesitamos reconectar. Entonces, hoy en día el ciclo hídrico está interrumpido y hoy en día un suelo degradado produce tanto la sequía como la inundación. O sea, las dos caras de la misma moneda, aunque parezcan lo opuesto, la sequía y la inundación son las dos caras de la misma moneda, que es suelo degradado o desertificación. Entonces, realmente tomando en cuenta que el suelo es la mejor infraestructura hídrica que tenemos, que no solo captura carbono, sino que captura agua, pero para que esa agua esté capturada de la mejor manera, necesitamos la biodiversidad que la dispersa y que la distribuye. Entonces, ahí tenemos los ingredientes claves de esta conversación: biodiversidad, agua, suelo. Ahí está el hack de la abundancia y la noticia buena, porque ahorita hemos dicho muchas noticias malas, la noticia buena es que los corporativos ya se dieron cuenta. ¿Y por qué es importante que los corporativos se den cuenta? Pues porque hoy en día ellos concentran la mayor parte de los recursos de la humanidad. Tristemente, pero cierto, ¿no? O sea, tanto los corporativos como los bancos tienen la mayor reserva de liquidez. Entonces, si nosotros como regeneradores hablamos de bioregiones, es difícil que ellos lo entiendan, pero si hablamos de agua, ahí sí todos entendemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bioregionalización, estamos hablando de hablar por cuenca, estamos hablando de arraigar por lugar. Entonces, todo esto es parte de la conversación que vamos a tener en Laris. Em, y quiero decir entonces que esto es muy, muy importante, que recordemos que nosotros podemos elegir todos los días ser esperanza activa y ser esperanza activa a través de nuestra labor diaria. Y entonces pasamos a la que sigue, Toño. Y con esto, para darle la bienvenida al resto del webinar, les recuerdo que el amor es regenerativo, abrazar es regenerador. Recordemos que todos, todos, todos somos parte de este planeta, pertenecemos, todos somos nativos de aquí, de esta tierra, y la tierra nos abraza todos los días. Con su amor enorme, y nosotros podemos ser esa manifestación de abundancia, esos arquitectos de abundancia que nos toca
por ser pues una especie clave en este ecosistema y que podemos cambiar la historia. Y con eso dejo la palabra a Toño. Gracias. Muchas gracias, Lau. Qué bonito mensaje. Quiero ver las reacciones en el chat. Que esta forma tan bonita de arrancar con Lari 2026, un mensaje de inspiración que nos toca, que realmente nos llega y pues ahora sí que nos inspira a continuar con el trabajo que estamos haciendo en torno a las inversiones regenerativas para Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias, Lau. Si la ven allá en Bogotá, van a ver que Lau, cuando camina en estos eventos, anda con mucha gente detrás, porque así como es aquí de inspiración, así la van a ver en persona también y con mucha energía. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos los que se han estado sumando en este momento al webinar. El día de hoy vamos a recorrer rápidamente una breve agenda de lo que va a ser LARIS 2026. Vamos a tener un espacio con unos invitados especiales también que nos van a estar acompañando, reforzando el mensaje desde la inversión regenerativa para Latinoamérica. Y también tendremos el espacio estelar pues para el anuncio de los seleccionados para el showcase de oportunidades de inversión que estará participando durante los días de la cumbre. Entonces, sin más, le doy la palabra ahora a Pablo Bagliente, director de ICATU y coordinador de regenerativo.org, el consorcio de negocios alimentarios regenerativos. Adelante. Gracias. Gracias, Toño. Gracias, Laura. Hermosas palabras realmente. Qué bien que reflejan el espíritu de la regeneración. Y me toca hablar un poquito de lo que ha sido una feliz matriz justamente del LARES, que ha sido este consorcio de negocios alimentarios regenerativos. Recién escuchaba, o mejor dicho, leía a una de las compañeras que ponía ante la pregunta de Laura cómo reaccionar ante este mundo tremendo que estamos viviendo. Decía, o me angustio o me anestesio. Y creo que todos tenemos claro que esa es una posibilidad, pero qué fantástico cuando nos empezamos a ver como comunidad y empezamos a sentir que más allá de estas tristezas y estas preocupaciones urgentes, el área aparece como un espacio de esperanza activa, como decía Laura, de propósito orientado a la acción, de la alegría del encuentro y de los propósitos comunes y de resistencia también, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tenemos un propósito como consorcio, que es esto de difundir y expandir el paradigma regenerativo, porque efectivamente es una forma de ver y pensar. No es solamente una práctica agronómica espectacular, por supuesto, es una forma de ver y pensar el mundo. Y por eso la regeneración, si bien nosotros nos enfocamos como consorcio siempre en especialmente en el sector de la producción de alimentos, clave para la humanidad, la regeneración va mucho más allá, ¿no? Y entonces, es realmente también una interpelación a cada uno en sí mismo, en su relación con los otros, en nuestras propias organizaciones, y seguramente ahí se va tejiendo una urdimbre extraordinaria que es parte de esa resistencia que recién mencionaba. Pero esta historia del consorcio tiene un arranque que nace de la invitación que nos hace IDLC, y acá nos está acompañando Carolina Robino, gran compañera también, para pensar en una articulación de organizaciones que teníamos este interés común en el enfoque regenerativo, que se nutrió además de una reflexión inicial muy interesante porque tenía que ver con que cuando uno revisaba un poco la bibliografía que hace algunos años, cuando empezamos era 2021, 2021, eh, era una generación que estaba muy centrada en la bibliografía, en lo ambiental, ¿no? Sobre todo en salud de suelos, agua, sí. Pero nosotros también empezábamos a reconocer viejas deudas y pendientes latinoamericanos en torno a problemáticas sociales también críticas. La regeneración justamente no podía ser solo ambiental, tenía que ser una regeneración ambiental y social también. Y entonces por- trabajamos como consorcio en un enfoque que tuviera la equidad de género como una prioridad. Pero podríamos también sumar otras que también son necesarias trabajar, ¿no? La valorización de los saberes ancestrales, la problemática del trabajo infantil, que también en algunos lugares es realmente un problema crítico, pero también
los derechos laborales de los trabajadores migrantes. Es decir, realmente hay muchas problemáticas sociales que un enfoque regenerativo tiene que abrazar también y abordar. Y si pasamos a la siguiente, Toño, queremos mostrarle, nosotros trabajamos especialmente en esos dos grandes biomas, inicialmente el bioma amazónico y el corredor seco centroamericano, en torno a estos tres grandes pilares, ¿no? Un pilar de gestión de conocimiento imprescindible, porque lo primero, insisto, hace 5 años ya se venía mencionando y abriéndose paso la idea de la regeneración, pero un poquito difusa, ¿no? Y había mucha cosa mezclada ahí en regeneración. Entonces necesitábamos tener, así como di el ejemplo de la distinción eh, de la regeneración ambiental, pero también social, decíamos acá. Necesitamos quizás separarnos de un concepto muy común, muy extendido, pero que no nos ayuda mucho, que es el concepto de agronegocios. Y, y buscamos un concepto más propio, porque probablemente tendríamos que estar todo el tiempo explicando que el agronegocio al que nos estamos refiriendo es regenerativo y no forma parte de la revolución verde asociada al uso de agroquímicos y al monocultivo, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, hablemos de negocios alimentarios regenerativos, que tienen ahí una enorme heterogeneidad, que hay que conocer mejor esa heterogeneidad. Entonces empezamos, ¿por qué digo heterogeneidad? Porque efectivamente hay algunos están ya plenamente en un trabajo de regeneración o nacieron ya con el enfoque regenerativo. Hay otros que están haciendo una transición súper valiosa, sobre todo pensando en escalar, muy importante. Y además porque hay formatos muy distintos, desde casos de empresas familiares, a comunidades indígenas produciendo regenerativamente, a cooperativas, a AgTech, ¿no? Este sector más cruzado con la tecnología de punta. En fin, mucha heterogeneidad. Entonces, gestión de conocimiento para conceptualizar, posicionarse, empezar a investigar, sistematizar, visitar casos y ahí ofrecimos 15 estudios, hacer analíticas de negocios para entender muy bien también cuáles son las barreras de los negocios para crecer, para estabilizarse. Em, Todo esto se visualizó en un mapeo que hicimos inicial, por supuesto, muy subrepresentativo, porque era más la intención política de mostrar y decir acá hay mucho tejido que empieza a aparecer. Entonces hicimos un primer mapeo de actores y de negocios para estos dos grandes biomas, pero enseguida empezaron a aparecer otros puntos más y por supuesto en todos los países hay regeneración haciéndose y nosotros tratando de conectar. Y todo esto tomó parte después en un sitio, en un repositorio, en un hub, que es el regenerativo.org, que ahí lo ven en el pilar de ecosistema, ¿no? Y muy orgullosos de empezar a construir juntos esta referencialidad. Pero además seguimos estudiando y generamos materiales bien interesantes que ya incluso están disponibles en revistas, publicaciones académicas, eh, para dar cuenta de esta experiencia de la regeneración desde América Latina y un estudio de políticas públicas comparadas que es una piedra también angular para lo que va a ser una estrategia de incidencia más en profundidad. A la vez, un segundo pilar, inversión, porque también ahí nos interesaba mucho el ver cómo ayudábamos a consolidar y mejorar los planes de negocios, especialmente del sector de la economía social, cooperativas que recibieron esta modalidad un poco más nueva, quizás muchos no conocen y otros sí, que es el blended finance, la posibilidad de combinar componentes de donación y componentes de retorno de esos capitales para trabajar y siempre, como dije, mencionado con planes. Cada cooperativa trabajó su propio plan de equidad de género y ha sido una experiencia fabulosa que vamos a seguir fortaleciendo. Y también esta idea de hacer pedagogía social con los temas de regeneración, a medida que nosotros también íbamos descubriendo nuevas cosas, las compartíamos en estos webinars y ahí nació la idea de, y si hablamos de ecosistema, e identificamos esta necesidad de educar más y de conectar más con el capital con propósito, ¿por qué no hacemos un gran encuentro?
idea del equipo SBX, con Laura a la cabeza, nos sumamos enseguida con mucho entusiasmo y así nació esa primera cumbre de inversiones regenerativas que nos dio muchísimas satisfacciones, ninguna otra más fuerte que la de encontrarnos aprender muchísimo. Y ahí mismo recibimos este impulso a hagamos otro. Y si pasas a la siguiente eh, slide, Toño, van a ver que sí están grabados, Hernando, todos los webinars y todo está en regenerativo.org. Y lo seguimos alimentando el hub, así que eh, pasemos a la siguiente. Ah, ahí está, gracias. Bueno, y acá repetimos la idea de estos tres pilares que nos parecen claves, ¿no? Porque tenemos que seguir en esos tres caminos. Conocer más, mejor, favorecer que el capital, como explicó Laura al comienzo, traccione realmente con ese propósito regenerativo de múltiples formas hacia todas las necesidades que tienen los negocios y también al fortalecer el ecosistema. Entonces, otra vez con el apoyo valiosísimo de IDLC, que nos alentó a profundizar. Continuamos, sumamos algunas actividades que se vuelven a repetir. De hecho, el segundo LARI es parte de esa continuidad y como dice ahí, vamos por un tercero también y por qué no más. Pero también tuvimos que pensar en nuevos, identificamos brechas de financiación, identificamos distintos temas que podían ser profundizados. Por ejemplo, en la primera etapa trabajamos mucho con la idea de la finca, comunidad de negocios. Y Melina Ángel nos enseñó o nos puso mucho el foco con Edward Müller y muchos otros, Luis Restrepo, muchos otros queridos amigos, a la bioregión. Tenemos que poner ese foco en la bioregión. Y entonces ahí dijimos, bueno, vamos a trabajar fuertemente las metodologías de las bioregiones para impulsarlas en toda América Latina o para consolidarlas y mejorarlas todo lo que se pueda, porque hay mucho de territorio y comunidad trabajando en esa idea de la bioregión. Vamos a potenciar esta idea también tratando de diseñar y fondear lo que puedan ser financiamiento para bioregiones y vamos a formar técnicos también en bioregiones. Identificamos que el tema de la transición, que es clave, como decíamos, si pensamos en escalar, no queremos quedarnos en hermosos pilotos, queremos escalar y queremos que el paradigma del cambio sistémico llegue a que la regeneración alimentaria desplace definitivamente a la industrialización de los ultraprocesados que nos dañan la salud y que nuestros hijos reciben. Y para eso necesitamos también ayudar a que un fondo de transición se establezca, no solo con financiamiento, sino también con asistencia técnica. Esto es clave. Y tenemos que aprender en ese sentido de la revolución verde, en el sentido de cómo fue tan eficaz, cómo fue tan eficiente. Y en parte, eso da para mucho análisis, pero en parte fue porque fueron de la mano las facilidades financieras con la facilitación técnica. Entonces queremos hacer exactamente lo mismo. Mientras más vamos a seguir profundizando en inversiones también. Y todo esto vamos a también tratar de llegar a la visión de los consumidores que están un poco más lejos todavía de este entusiasmo nuestro por la regeneración. Entonces tenemos que generar narrativas de impacto en medio. Vamos a generar ahí algo muy interesante de trabajo con periodistas que después van a publicar en medios bien masivos y vamos a tratar de generar más incidencia en políticas públicas, ¿no? Entonces, y no estamos solos, no es solamente el consorcionar, es toda esta comunidad enorme, hay muchas comunidades haciendo en Iberoamérica regeneración y conectándose, así que eso es lo que, ese camino, los invitamos a acompañarnos y a ser parte también para que este sueño del cambio sistémico se haga cada vez realidad más rápido. Paso a Toño entonces ahora. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Che, por el espacio, por el tiempo. El trabajo del NAR sin duda ha sido muy catalítico para la regeneración de Latinoamérica y continuará con estos esfuerzos para los siguientes años. Entonces van a estar viendo mucho trabajo de lo que vendrá construyendo el NAR. Ahora le paso la palabra a Paula Delgadillo, directora de SBX Colombia, quien nos va a traer la perspectiva desde SBX. Gracias, Toño, y gracias, Paulo y Laura, por esa introducción. Creo que
más inspirados después de oírlos a ustedes dos es difícil quedar y bueno, pues de eso se trataba hoy, ¿no? De generar un poco de FOMO en todos los que todavía no se han decidido a estar en Laris o que por alguna razón no nos pueden acompañar. Así que voy a contarles un poquito de XBX, cómo es XBX, qué hace XBX y cómo conecta con este mundo de la regeneración. XBX es un grupo de organizaciones que presta servicios financieros y básicamente lo que hace es apoyar a diferentes actores que estén en diferentes planos. Sí, así es, FOMO regenerativo, me gusta esa, ese nuevo término, Andrea. Em, y básicamente lo que hacemos es apoyar a diferentes actores en la América Latina para lograr mover recursos, que cada vez se muevan más recursos y conecte este capital para lograr tener un mayor impacto. Somos una plataforma que presta diferentes servicios y básicamente siempre con el objetivo de conectar oportunidades de inversión con inversionistas que tengan una mirada de impacto. Tenemos algunos ejes estratégicos como los temas de género, como todo el tema de preparación para la inversión, el tema regenerativo, obviamente, finanzas climáticas, y eso es lo que hemos venido desarrollando a través de los años. A través de los años también, pues obviamente logramos crear como algunos productos y esos son los que ofrecemos hoy en el mercado. Entonces, tenemos muchos temas de creación de capacidades y cerrar eh, esta brecha entre quienes están ofreciendo oportunidades de inversión versus quienes están queriendo encontrar oportunidades de inversión que hagan fit con sus estrategias. Tenemos todo el tema de estructuración y gestión de vehículos financieros y obviamente el acompañamiento en estos caminos que siempre los vemos como un camino que no tiene fin y donde nos tenemos que preparar cada vez más para llegar a conectar con el capital adecuado. En esa misma línea tenemos plataformas, una domiciliada en México, otra domiciliada en Canadá, que básicamente buscan ser un repositorio de oportunidades de inversión donde entendemos que hay un impacto y una posibilidad de conectar de manera importante. Y por último, tenemos una línea de acción que denominamos System Change, donde básicamente lo que queremos es intervenir ecosistemas, crear y fortalecer ecosistemas. Y eso tiene mucho que ver con lo que hacemos en Laris. Si quieres, Toño, te puedes devolver una diapositiva para contarles que XBX es una red de organizaciones que todas trabajan por cumplir los objetivos que les acabo de contar. Entonces tenemos a XBX Canadá, tenemos XBX México, XBX en Colombia y XBX en Estados Unidos. Y entre todas estas organizaciones, más de 19 años de experiencia trabajando a lo largo de la región, porque no solamente trabajamos en los países donde tenemos presencia, sino nos hemos preocupado por tener un, un involucramiento con diferentes países de la región. Y por eso, si quieres, ahora sí en la siguiente, Toño, cuando hablamos de preparación para la inversión, donde nos enfocamos mucho precisamente en este acompañamiento que les mencionaba, con un área foco como puede ser la regeneración y esa intencionalidad de conectar con capital, más teniendo en cuenta el área en el que les menciono que queremos siempre trabajar y es cómo podemos fortalecer ecosistemas. Como resultado de eso, llegamos al ARIS. Y por eso cuando nos oyen hablar a nosotros del ARIS, nunca nos referimos al ARIS como un evento, sino mucho más que eso, es una comunidad donde queremos aprender juntos, queremos desarrollar ideas juntos y sobre todo queremos lograr que más y más personas que están en sectores distintos entiendan la importancia de esto. Yo estoy muy conectada con lo que decía Pablo y es la regeneración no es un sector, la regeneración no es una forma de entender nuestra relación con la naturaleza. La regeneración también está en la forma como conectamos con los demás, en la forma como entendemos las necesidades de los otros y hacemos de lo que nosotros hacemos una oportunidad para que los otros puedan cerrar esas brechas. Cuando tenemos esa visión un poco más amplia de la regeneración, es donde hablar de un ecosistema alrededor del ARIS hace sentido. Desde el año pasado tenemos varios puntos donde
conectamos con la comunidad. Tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos diferentes opciones a través de LinkedIn, Instagram, donde lo que les decimos es, vengan, reunámonos, ¿qué necesitamos? ¿Cómo vamos hacia adelante en precisamente poder promover un movimiento donde la regeneración sea la columna vertebral, pero sobre todo donde logremos llenar algunos vacíos que hoy encontramos? Y es ahí donde mensajes como el que nos dejó la COP, que se realizó el año pasado en Colombia, donde nos decían que solamente se está invirtiendo la novena parte de lo que necesitamos para tener un ecosistema resiliente con la naturaleza, pues es donde necesitamos poder hacer eco a estos mensajes. Y entonces pensamos en cuáles son esos sectores a través de los cuales podemos promover un capital paciente, un capital que entienda las necesidades, que esté alineado con una rentabilidad que no solamente tiene que ver con una rentabilidad financiera, pero sí con una rentabilidad en el capital natural. Y entonces ahí los sectores de soluciones basadas en la naturaleza, todos los trabajos que se hacen en conservación de biodiversidad, regeneración de mantos acuíferos y regeneración de suelos, pues cobran sentido para ser elementos que queremos discutir, sobre los que queremos aprender y luego poder tener muchas ideas. Toño, vuelvo a ti. Ah, no, perdón, qué pena, es que estoy viendo la presentación. Dale. Antes de eso, vamos a hablar un poquito de lo que fue Laris 2025. Acá les voy a contar una anécdota. Nosotros desde Colombia apoyamos toda la logística de Laris y nos estábamos imaginando un evento que no iba a superar a las 100 personas. Con eso en mente buscamos el venue, con eso en mente planeamos todas las actividades, nos imaginábamos una cosa donde la conversación fuera muy regenerativa, pero con actores muy, muy específicos. Pues nos pusimos un poco en aprietos porque el día antes de que empezara Laris, ya el club o el sitio donde íbamos a hacer el evento nos decía, ya no podemos hacer un plato más de comida. Y entonces ahí decíamos, pero ¿cómo le vamos a decir a la gente que no si tenemos 200 personas que quieren venir al Laris? Entonces, pues bueno, esto para decirles que tuvimos retos logísticos enormes, pero la gran satisfacción de ver que Laris no solamente era una idea de lo que, de lo que nos imaginábamos nosotros, sino que atrás había una comunidad muy inspirada y que al que estos temas le resonaban. Más de 200 participantes de más de 19 países, tuvimos más de 60 inversionistas que resonaron con el tema de impacto y pudimos mostrar o tener un showcase para más de 12 oportunidades de regeneración y oportunidades no solamente de Colombia, sino de toda la región. Al final, el 24% de las organizaciones asistentes empezaron procesos y hoy en día o continúan en estos procesos de inversión o han logrado cerrar esto, cosa que pues al final es nuestro objetivo final, es el objetivo del ARIS y nos pone muy, muy contentos. Pero también quisimos oírlos y antes de pensar, como decía Pablo, desde Laris 2025 sabíamos que iba a venir Laris 2026 y cuando empezamos a preguntarles a todos los asistentes qué era eso que les había gustado, pero también lo que les había faltado, fue donde encontramos un feedback impresionante para poder crear lo que hoy les vamos a mostrar, que es la agenda de Laris 2026. Básicamente, un networking mucho más intencionado. Vamos a tener espacios donde específicamente vamos a querer crear elementos de networking alrededor de los conceptos de regeneración, tener mucha más visibilidad de las oportunidades de inversión y por eso en este showcase estamos muy felices de anunciar que no vamos a tener 12, sino 20 participantes, lo que significa otro de esos retos enormes, pero donde estamos seguros que esto solamente es la representación de la cantidad de oportunidades regenerativas y de inversión que tenemos en la región. Espacios para desarrollar ideas alrededor de la política pública.
Y por último, y muy importante, no solamente queremos tener un espacio dentro del ARIS, sino también queremos acompañar a las organizaciones que van a ser parte del showcase de manera previa para dejarlos listos y que puedan sacar el mayor provecho del ARIS. Todo esto pues se resume y lo van a ver en lo que Toño nos va a mostrar como lo que será la agenda del ARIS 2026. Muchas gracias, Pau. Y pasamos entonces a la visión del ARI 2026. Tenemos una agenda muy dinámica que cubre diferentes temáticas, todas relacionadas a mover capitales hacia diferentes hitos de la regeneración, desde sectores como los que conocemos todos, como es la ganadería y el turismo regenerativo, la agricultura regenerativa, la visión sistémica del cacao, el emprendimiento y el desarrollo de mercados, enfoques temáticos como agua y economía azul. Sabemos que en Latinoamérica vivimos una crisis enorme en el tema de agua y es algo de lo que queremos enfocarnos y impulsar proyectos que estén enfocados en este tema. Transiciones de los proyectos regenerativos para demostrar que son rentables, demostrar esa rentabilidad y ver que son realmente invertibles y oportunidades que van mucho más allá solamente del impacto, sino que pueden ser sostenibles en el tiempo y que realmente es una forma en la que debemos cambiar nuestros sistemas de vida y de negocios. Entonces, por eso está pensada así esta agenda. Si ustedes entran al código QR y al link que estarían compartiendo en el chat por ahí mis compañeras, pueden entrar a ver que es una agenda dinámica donde tenemos bastante participación de diferentes actores de Latinoamérica y de otras partes del mundo, con el interés también de invertir en Latinoamérica, y que se enfoca en 5 actividades. 2 visitas de campo, de las que ahorita nos va a hablar Paula posteriormente a esto, y 3 días de conferencias y agenda. El día 1 es el 12 de mayo y está enfocado en educación. El Día de Educación está pensado para que todos hablemos el mismo lenguaje de regeneración. Los inversionistas entiendan los sistemas regenerativos y los proyectos que se están haciendo. Y por supuesto, la mirada sistémica de cómo abordar el capital natural. Pero también los regeneradores aprendamos qué es lo que necesita ver un inversionista para que nuestras oportunidades de impacto y de regeneración realmente sean sostenibles y rentables en el tiempo y podamos acceder a financiamientos justos y financiamientos adaptados a modelos regenerativos. Eso es el día 1, eso va a ocurrir el 12 de mayo. Lo pueden checar en la agenda interactiva que estamos ahí compartiendo. Y vamos a tener prácticamente el día completo, desde 8 de la mañana hasta 5 de la tarde el día 12 de mayo. Y posteriormente, el día 13 de mayo, que es el día 2, empezamos con lo que ya son las ponencias, los espacios de intercambio sistémico, paneles y los momentos de inspiración. Tendremos paneles enfocados a políticas públicas, a desarrollo de mercados desde diferentes perspectivas, desde proyectos corporativos, proyectos que están trabajando en campo directamente y proyectos que están haciendo desarrollo ecosistémico con diferentes tipos de actores. Tendremos también la participación de oportunidades de diferentes hitos, por ejemplo, de ganadería regenerativa. Tendremos también el espacio para turismo regenerativo, el espacio para consorcios que están haciendo trabajo como el espacio del NAR o el Consejo Ceiba, que también está haciendo un trabajo de mucho impulso a proyectos regenerativos desde la versión de financiamiento de inversiones. Tendremos espacios de networking y de conexión y, por supuesto, el espacio de showcase de oportunidades de inversión, que será el momento estelar de los 2 días 12 y 13 de mayo. Además de eso, una diversidad de actores y algunos espacios específicos para destacar oportunidades, como es, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, la oportunidad de la regeneración en Venezuela, y tendremos un espacio intencionado para eso. Todos, cada uno enfocado a los ejes que les estoy presentando en este momento en la pantalla, pero ustedes pueden explorar la agenda interactiva en esa agenda interactiva van a encontrar también un glosario de contactos donde se van a ir sumando más actores en los días que vienen. Esa agenda ya está estructurada de un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con los espacios de networking, espacios de conexión, los paneles, los speakers que van a estar participando y las seguiremos alimentando en los próximos días conforme vayamos confirmando las participaciones que van a estar participando. Esperamos que puedan participar y esperamos que
sea algo de muchísimo valor. Laris, lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucha convicción que la forma de hacer negocios tiene que adaptarse a la regeneración en todos sus hitos. Entonces, pasamos a lo siguiente. Si Gracias, está por ahí Toño. checando la agenda. Ujú. Bueno, yo quiero contarles qué va a pasar el día antes y el día después del ARIS. Y es, este año vamos a tener la oportunidad, así como lo tuvimos el año pasado, de tener una visita de campo. Esto quiere decir ir a ver, eh, ir a poder conectar con la naturaleza y poder de alguna manera vivir la experiencia del ARIS completa, es decir, yéndonos a ver qué está pasando en el campo. Lo que quisimos esta vez de la mano con Amazonía Emprende es poder llevarlos a la nueva escuela Páramo que está estrenando Amazonía Emprende. Esto es en Chingaza, esto es a 1 hora de Bogotá y tenemos 2 días disponibles para esta salida. El 11 de mayo, que es el lunes, o el viernes 15 de mayo, que es pues que es un día después de que se termina el evento. La idea de esto es, esto tiene un costo adicional que no está incluido dentro de los paquetes, pero la idea de esto es que la experiencia logre combinar espacios de aprendizaje con práctica. Se va a realizar un taller de manera muy pragmática cuál es la manera de establecer un modelo de negocio cuando hay una solución basada en la naturaleza. Esto lo vamos a combinar con un trabajo de campo en restauración de ecosistemas y una conversación liderada por Julie y Julio Andrés, que son el equipo de Amazonía Emprende. Entonces, además de tener una experiencia gastronómica impresionante, conectada con el territorio, no solamente con Chingaza, sino con frutos amazónicos. Entonces, de verdad, les súper recomiendo esta experiencia. Es de esos momentos en donde uno solamente quiere desconectarse y conectar con la naturaleza y creemos que es el complemento perfecto para luego los 3 días del ARIS o posterior a haber entendido todos estos conceptos del ARIS. En este código, en esta diapositiva, pueden ver en el código QR también más información acerca de la salida de campo. Gracias, Pau. Muchas gracias, Pau. Pues bueno, con esto tenemos básicamente lo que va a ser la agenda. Entonces les recuerdo el resumen, el día 11 y el día 15 tenemos las visitas de campo y durante los 3 días de cumbre, 12, 13 y 14, nos vamos a ver en el Club Choquensa en Bogotá. Ahora, como parte de este webinar, tenemos el primer invitado del día, un regenerador muy querido por la comunidad Laris, Reginaldo Haslet Marroquín, CEO de Tree Range Farms. Adelante, Lau y Reggie. Oigan, pues ahora sí que llegamos a un momento súper emocionante. La verdad es que Reggie yo lo considero de verdad un genio. Lo voy a presentar simplemente con una frase de Schumacher, para los que lo conozcan, no Schumacher el corredor de carreras, sino E.F. Schumacher. Cualquier tonto inteligente puede hacer las cosas más grandes, más complejas y más violentas. Se necesita un toque de genio y mucho coraje y valentía para moverse en la dirección opuesta. Para mí, Reggie es un genio, de verdad, un gran maestro. Y escuchamos, Reggie, ¿tú qué haces para sanar tu alma en el día a día y cómo la pasaste en Laris? Ah, Laris fue una inspiración enorme. Es la primera vez que he visto a nuestras regiones unirse con una visión de esta naturaleza radical, pero una corrección en general yo creo que nos va a servir a todos para el día a día. Es nosotros no resistimos, nosotros no somos la resistencia, eso lo agarramos al revés. Nosotros somos los que definimos los patrones de comportamiento que regeneran, que son que nos pone en esa posición de liderazgo y en un movimiento global que es tan permanente como la existencia nuestra como seres humanos. Y es el movimiento que nos permite revisar sistemas, estructuras constantemente para poder buscar ese punto en donde podemos expresarnos en la mejor forma posible como seres humanos. Entonces, nosotros somos parte de ese movimiento global desde el inicio de la humanidad. Los que resisten
son la gente que implementa la guerra, el odio y todas estas cosas. Ellos son la resistencia, nosotros no, nosotros somos el patrón que domina realmente la existencia total de la humanidad. Eso yo creo que debemos considerarlo todos los días, porque cuando nos levantamos con esa meditación, todo se convierte en una cuestión positiva. Y realmente esa es mi única forma para poder recodificar todos los días, para poder hacer ese trabajo que hacemos. Y Laris fue para mí un lugar en donde yo sentí que por fin estamos convirtiendo, estamos construyendo una comunidad que puede hacer el cambio que necesitamos. Muchísimas gracias, Reggie. Y si nos puedes compartir un poco más de ti, de tu trabajo, del día a día, qué has logrado, a qué te refieres con los sistemas regenerativos, cómo lo has visto suceder en persona. Claro, mira, unos slides si me das chance, porque ahorita está el otro ocupando la pantalla. Claro, en lo que Creo la que vas poniendo, platícanos. ya todo el mundo se cansó de mi foto, me imagino. Este, déjame ver, a ver si logramos. Ya estamos viendo tu pantalla. Ok, excelente. Verdaderamente para mí regeneración es una meditación sobre la vida. Punto. Todo lo demás se deriva de esa forma de pensar, de ser, de vivir y total, ¿no? Entonces el trabajo que hacemos sale de esa forma de ser. La ecología, la transformación de la energía, no es una mente extractiva la que usamos, es sencillamente comprender, nosotros lo vemos desde el punto de vista de la gallina, pero pongan ustedes cualquier otro animal en un ecosistema y ustedes van a ver sus tres puntos de transformación de energía: fotosíntesis, intervención de animales y el suelo. Ahí está el 90% de la transformación de energía a nivel ecológico del planeta. Y de ahí pues sacamos estas otras cosas que le llamamos productos, pero es energía, son expresiones de energía al final del día. Pues eso es central para nuestra forma de ver la regeneración, porque entonces podemos comenzar a ver ya empresas, negocios, ya no como unidades, sino como ecosistemas empresariales, ecosistemas de negocios, ya no como individuos, ¿no? Entonces, de ahí nos vamos a un punto de poder imaginarnos un mundo mucho más grande, en donde podemos usar este tipo de patrón de comportamiento y de pensar para diseñar continentes, países enteros, ¿no? Entonces, desde un punto de agronomía extractiva a un diseño de alineamiento con los procesos geoevolucionarios del planeta, ahí realmente hay una eficiencia interminable. Está basado en el principio fundamental de la termodinámica. La energía no puede ser creada o destruida, solamente puede ser transformada. Y aquí estamos viendo esto como el fundamento de un sistema científico agronómico verificable y ancestral, ¿verdad? Y eso nos lleva a que cultivos anuales a perennes, a una combinación más balanceada de individuos a comunidades integradas. Laris es un ejemplo clásico, pero hay muchos otros ejemplos de compra de insumos a sistemas comunitarios interdependientes, que eso es capital. Estamos hablando de más de $100,000 que nosotros hemos logrado ahorrar creando nuestros propios sistemas de abastecimiento de materias primas, de equipo, y no solo eso, sino de un proceso de degeneración que el sistema alimenticio ha llevado a un sistema de sabor y nutrición y una cuestión bellísima que nos puede alimentar a diario, de vender producto y ser sometido por los mercados, a establecer presencia real en mercados. Eso es posible también. Tenemos el ejemplo de cómo se hace. Delicioso, presencia, contar nuestra historia a escala. Esto es Climate Week a nivel de National Public Radio, con arte. Esto fue una presentación así cómica, de transgénicos a la recuperación de la genética ancestral, de monocultivos a sistemas integrados, de materia prima y de producir materia prima a capturar valor agregado y riqueza agregada, que es de donde salen las inversiones regenerativas. De finca a bioregiones, ¿verdad? De optimización ecológica y producción, de ver de un producto a optimizar el agua encima de todo. Esta agua no estaba ahí cuando compramos esta finca. Eh, Total, de cambio social, de trabajadores y explotados a dueños y operadores. Hemos logrado mucho en ese sentido también. No tenemos tiempo para los detalles, pero si aquí tienen dudas, escriban. Les podemos mostrar cómo hemos cambiado
estas condiciones, ¿va? De granjas a sistemas integrados. Entonces, para nosotros, eso realmente es la regeneración. No es no-till, no es cero labranza, no es esta forma intelectual miópica que muchos están utilizando para reducir un concepto tan amplio y tan prometedor para el planeta y para nosotros a una cuestión que la pueden explotar para ganancias y para marcas y para reinventar la cara de una empresa. Eso no es regeneración. Entonces, Wow. si nos enfocamos en eso, yo creo que llegamos a un punto en donde nos podemos levantar otra vez con la certeza y la confianza de que lo que vamos a hacer hoy va a contribuir a condiciones que nos permiten ser la mejor expresión que heredamos del proceso evolucionario del planeta como seres humanos, nuestra verdadera expresión como humanos. Al final te cuenta cuál es el camino para la felicidad, sino la expresión óptima de quiénes somos, ¿verdad? Wow, Reggie, no, 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 qué bárbaro, siempre inundándonos de amor y sabiduría, de verdad, un súper, súper gran maestro. Imagínense, Reggie, desde sus raíces indígenas, mayas, guatemaltecas, estar haciendo toda esta labor en Minnesota y ahorita de Minnesota expandiéndose a muchos ecosistemas en Estados Unidos, de verdad que hay mucho, mucho más que aprender, pero vieron estas slides, o sea, en un slide te da así como muchas posibilidades de transformación. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Una disculpa que habíamos pensado en este webinar para 90 minutos, pero se agendó de una hora. Entonces, sabemos que lo queremos como reducir lo más que se pueda para los que solo tienen una hora puedan tener el temario completo, pero igual y si nos vamos a pasar unos 5 o 10 minutitos para poder terminar este también con nuestra otra invitada que es Almendra y después dar el anuncio final de los ganadores del showcase. Entonces, muchas gracias Reggie, de verdad nos compartes algo que nos hace vibrar el corazón y con ustedes les presento a Almendra de Sistema Bio para que pueda compartirnos también la mayor inversión de la que conocemos en estas semanas sobre regeneración a nivel global. Gracias, Almendra. Muchas gracias, Lau. Me la pusiste muy difícil, como que ya no sé si quiero hablar y solo quiero escuchar a Reggie otros 10 minutos. Pero hablando del FOMO y de no poder estar, Lau me hizo la invitación de sumarme a este webinario Prelaris, ya que no podré acompañar en Colombia. Con muchísimo gusto para compartirles algo que va mucho más allá de mi rol personal como directora para la región latinoamericana de Sistema Bio. Y también voy a compartir una pequeña slide, si me dan chance de compartir, por favor, para que se vuelva un poco más amigable y no vean Claro que solo sí. mi cara. Gracias, Almendra. No, y Ta- en lo que la estás poniendo también, grandes regeneradores que te están escuchando en esta audiencia, de verdad que es un honor, honor, tanto a los que tenemos de speaker como a los que tenemos de audiencia. Gracias. Sí, 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 ya por ahí vi varios. Y me disculpo por hablar un poco lento. Justamente estuve toda la noche con mi perro en el hospital, pero hablando del FOMO, no me quería perder este espacio, pero si se me van las palabras es que no he dormido muy bien. Para quien no conozca qué hacemos en Sistema Bio, voy a hablar muy rapidísimo de eso, porque sin eso no se va a explicar lo que hicimos en los últimos años, que tomó bastantes años. De hecho, pensábamos lanzar esto el año pasado y se tomó muchísimo más tiempo, como muchos de ustedes conocerán, el tema de inversión de impacto y el capital paciente y todo lo que tiene que ver con esto toma mucho más tiempo del que uno imagina. Sistema Bio somos una empresa orgullosamente mexicana que nació hace y ya más de 15. Tenemos 16 años de experiencia, principalmente ofreciendo tecnología habilitadora a través de nuestra tecnología estrella, que es un biodigestor que nos permite tener un impacto con muchos co-beneficios sociales y ambientales para los productores y productoras en muchas partes del mundo. De México crecimos a Colombia y al mismo tiempo abrimos en Kenia. A los años abrimos India y hoy estamos en varios de los puntos que ven ahí presentes. Con mucho orgullo hemos logrado instalar más de 150,000 biodigestores en el mundo y eso nos ha permitido no solo, obviamente, tratar todas estas toneladas de desechos, pero también tener un potencial de captura de metano muy, muy, muy importante, que no solo capturamos el metano, sino lo convertimos en este
biogás que permite a los y las productoras no solo ahorrar en el día a día, sino poco a poco ir sustituyendo los combustibles fósiles dentro de su producción agrícola, no solo eliminando las cocinas de leña, pero también a través de motores, generadores, calentadores de agua y múltiples lámparas de calentamiento de lechones en donde ya no usan energía, usan el mismo biogás con el estiércol de sus animales. Y eso nos ha permitido crecer y poder ofrecer esta tecnología fabulosa con todos estos productores. Pero a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que no era tan sencillo que los productores tomaran decisiones de adquirir múltiples tecnologías o diferentes porque todos los días tienen que tomar decisiones sobre la compra de sus semillas, lidiar con las inundaciones, lidiar con la falta de agua, en fin, múltiples cosas del día a día. Y poder comprar una tecnología de este tipo, aunque es bastante accesible, modular y muy hecha para ellos, no era sencillo. Entonces nos metimos en el mundo de buscar diferentes capitales de financiamiento y lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia a través de muchos temas de blended finance, pero eh, hace unos años decidimos entrar en el tema del mercado voluntario de carbono y empezamos a movernos mucho en ese sentido a lo largo de los años y lo hacíamos a través de múltiples intermediarios y costaba un poco de trabajo poder lograr bajar este financiamiento que adelanta el tema de los créditos de carbono para poder financiar por adelantado el biodigestor a los productores. Entonces salimos con esta idea de producir y crear nuestro propio vehículo financiero que se llama, y ahora sí, muy oficialmente desde hace, si no me equivoco, un mes, ya salidito al horno público, que decidimos llamar Farm Carbon. Farm Carbon es un vehículo financiero que nos permite, como les platicaba hace rato, ofrecer esta solución directa a los productores agrícolas con los que trabajamos en Sistema Bio, una solución para que ellos puedan cofinanciar diferentes tecnologías y logramos este fondo de 53 millones de dólares que nos va a permitir financiar más de 90,000 biodigestores en los próximos años, que nos permitirá destruir metano, pero no solo eso. Una de mis cosas más importantes, y Lau me permitía como hablar un poco más del tema, para nosotros el pretexto y la primera parte es obviamente la captura de metano y la producción de biogás, pero también esta fabulosa parte del biodigestor es que produce un digestato espectacular que permite a los productores y las productoras agrícolas ir sustituyendo poco a poco los fertilizantes químicos de sus tierras y ir aplicando en el suelo con esta fabulosidad de un nutriente que tiene muchísimo nitrógeno, potasio y muchísimos elementos que producen biomasa, suben temas de microorganismos, que permiten retención de agua. Y eso pues poco a poco nos permite a nosotros poner de pretexto el tema de producir créditos de carbono de alta calidad por eso tardamos muchísimo tiempo en poder lograr este financiamiento, porque no solo cumplimos con ciertas metodologías como la de Gold Standard, que es la que nosotros decidimos seguir porque habla de los cobeneficios sociales, ambientales, de género, y los tenemos que medir, pero también a través de unas soluciones de precisión técnica. Nuestro sistema, y hemos evolucionado mucho a través de estos sistemas de DMRV, en donde colocamos unos pequeños sensores dentro bueno, de la manguera de biogás, en donde medimos si el biodigestor está utilizando el biogás y podemos estar mucho más cercanos de nuestros productores y sobre todo tener un monitoreo real y de integración de datos que nos ha permitido tener estos créditos de alta calidad, inclusive ganar algunos premios como de B0 de los ratings, que el último de nuestros primeros programas nació. En fin, tengo muy poquito tiempo, pero Lau, no sé si quieres que indague en algunas otras cosas. Amo esta foto. ¿Es real? Está buenísima. No es real, pero porque queríamos integrar a todas y todos, es nuestro sueño, Alejandro, ¿porque no te con devuelves a todos. los datos? ¿Porque no te Ay, devuelves si le pueden poner al mute a sus anterior? micrófonos, por favor. Muchas gracias. Queríamos Este, integrar a un productor latinoamericano con una productora keniana y una productora buenísimo. en la No, 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 India en era una broma, sola era foto. broma. Entonces, nuestro sueño en una sola foto.
Está buenísimo su sueño. Oye, hay dos slides anteriores que te pasaste muy rápido. Nada más quería ver una de esas. Devuelve el anterior. Sí, voy para allá, permítanme. A ver, un segundito. Gracias, Almendra. No, o sea, como pueden ver, el futuro es regenerativo. O sea, todo ¿Esta? converge Perdón. hacia allá. No, después de esa. No, era después de esta. Esa la del metano. Es que justo, Esta. como es dinámica, la pasaste tan rápido que Sí, es puedes que me explicar estoy qué con miedo demuestra del esta tiempo. gráfica. Si puedes explicar qué significa esta gráfica. Claro que sí, nosotros nos concentramos mucho en en el poder del metano, que se le llama el super pollutant o el super contaminante, porque tiene 28 veces más potencial de calentamiento que el CO2 en un plazo como de 100 años. Y esto es lo que habla esta. Y entonces, si nosotros atacamos directamente la captura de metano, podemos avanzar mucho más rápido en escala de poder lograr disminuir en algún momento el potencial de calentamiento de la Tierra. A muy Mil pocos gracias. grandes rasgos está, que lo quisimos poner muy dinámico acá. Excelente. No, de verdad, un stand innovation, súper, súper, súper aplauso desde aquí de México y de todo el mundo. Vamos a tener preguntas y comentarios ahí en el chat, como puedes ver, pero de verdad, muchísimas gracias, Almendra, por estar y mil felicidades a ti y a todo el equipo, porque Muchas lograron gracias. algo a escala global que de verdad ha sido bastante difícil y creo que ustedes tienen tantísimos aprendizajes de cómo llegar a los pequeños agricultores en todo el mundo. Entonces, de verdad que esto es el verdadero impacto y como ven, la regeneración es indivisible el impacto social del ambiental. Muchísimas gracias y con esto pasamos ahora sí a la parte final. Le regreso la palabra a Toño. Gracias a todos nuestros invitados y gracias a todos los que están contestando en el... Muchas gracias, Almendra, Reggie, por este espacio. Muchas gracias por la inspiración y por mostrar realmente que hay regeneración real ocurriendo actualmente y que el potencial que tenemos en Latinoamérica le da una validación muy valiosa. Seguimos con la parte entonces del showcase. Si le puedes dar adelante, por favor, Sami. Yo mientras tanto les voy contando, esta es la parte que nos tiene muy emocionados en este webinar porque vamos a dar a conocer van a ser las organizaciones que hacen parte del showcase para esta versión 2026 del ARES. Unos puntos muy importantes, como les mencioné, nosotros quisimos construir LARIS 2026 basados en su retroalimentación de nuestra versión anterior y eso significaba poder darle una visibilidad muy importante a los participantes del showcase, tener espacios que realmente lograran intencionalmente tener momentos de interacción entre oportunidades de inversión e inversionistas, porque básicamente lo que queremos pues es seguir acelerando los recursos y la movilización de capital hacia estas buenas ideas. Sin más, entonces vamos a conocer a los participantes de la convocatoria, no sin antes agradecer la gran acogida que tuvo esta convocatoria. La verdad, nos superó nuevamente las expectativas. Eso hizo que nos tomáramos más del tiempo estimado en dar resultados y de antemano queremos pedirles disculpas a quienes se postularon porque sabemos que duraron mucho tiempo esperando por la respuesta, pero nos tomó bastante tiempo poder revisar cada una de las postulaciones para estar seguros que quienes llegan al showcase representan de la mejor manera las oportunidades de inversión regenerativa que tenemos en la región. Entonces, para nosotros es un honor presentar en los siguientes grupos a quienes quedaron seleccionados, no solamente por su modelo de negocio, y en esto queremos ser muy enfáticos, sino especialmente por la capacidad que tiene cada uno de ustedes de restaurar ecosistemas y de fortalecer comunidades. Eso para nosotros es muy importante. Y un mensaje inicial. Ustedes son los protagonistas del ARIS, entonces la invitación desde ya es a que se roben el show de este evento y desde ya, si quieren compartir sus datos y sus redes sociales, sus páginas web en el chat, pues es la oportunidad de empezar a hacerlo. Hemos dividido el anuncio en bloques y el primer bloque es el de suelo y ganadería regenerativa. Y acá
Entonces, le damos la bienvenida a este showcase a Roots de Argentina. Desde Colombia vamos a estar representados con el Centro de Servicios Ganaderos y Carbono Vivo, a UMICA de México y a la red CSA, quienes están transformando la relación entre el productor y la tierra. Así que felicitaciones a este primer bloque. En el segundo bloque vamos a hablar de bioeconomía e ingredientes naturales y ahí básicamente pues decirles que ustedes representan ese liderazgo en innovación botánica y conservación. Así que bienvenidos Ecoflora, Treoma, el Cluster Suma Sacha y Cacao Hunters de Colombia a este bloque y de Guatemala a Cosecha Partners y a la Divina Papaya de Ecuador. Ustedes sin duda demuestran que la biodiversidad es nuestro mayor activo y eso nos enorgullece mucho poderle dar visibilidad en Lares. En el tercer bloque hemos denominado alimentos con propósito y entonces estamos llevando la regeneración a la mesa del consumidor. Y acá presentamos a Cardia Nuts, a Ciflora, a Ancestral Foods, a Comataben de Colombia y a Organics Garden de Ecuador, a Etinova de México, que son proyectos que integran nutrición superior con cadenas de valor justas. Así que un aplauso grande para este bloque. Y por último, el último bloque que hemos denominado Territorios, Biodiversidad y Futuro. Acá tenemos a Mycelium Learning de Costa Rica, tenemos a la Fundación Pro Cuatro Ciénagas de México, a Boyapaz e Inclusive de Colombia. Un aplauso para todos los seleccionados y desde ya la oportunidad de que empiecen a hacer conexiones de valor en torno al ARIS. Quiero pedirles a todos en este momento, Sami, si puedes dejar de compartir, que prendamos todas nuestras cámaras porque vamos a tomar una foto sobre la espectacular audiencia que hemos tenido hoy. Y Dani, tú nos vas avisando. Somos muchos y no cabemos en una sola toma, así que tú nos vas diciendo. Va la primera. Sonrían. Prendan sus cámaras. Todos están bien guapos. Nunca se Vale. habían visto más hermosos que hoy. La regeneración les queda bien. Ahí va, ahí va. Una última. Dani, tú no abriste cámara. Nos estás pidiendo abrir cámara. ¿Y tú? Ahí va, ahí va. Dani se va a hacer un Listo. montaje. Sí, Dani, Yo tú me hago el también eres montaje. Listo. hermosa. Muchas No se vale, gracias. Dani. Muchas gracias a todos y nuevamente felicitaciones a quienes van a ser parte del showcase. Usen Laris, sáquenle todo el provecho a Laris, que esto es para ustedes. Yo les quiero leer una frase de cierre de nuestra enorme maestra Donella Meadows, para los que la conozcan, la autora de Los Límites del Crecimiento. Ella decía esta frase: las personas no necesitan autos enormes, necesitan admiración y respeto. No necesitan un flujo constante de ropa nueva, necesitan sentirse vistas como atractivas y necesitan emoción, variedad y belleza. No necesitan entretenimiento digital, necesitan algo interesante que ocupe su mente y sus emociones y así sucesivamente. Intentar llenar necesidades reales, pero no materiales, como la identidad, la comunidad, la autoestima y el desafío, el amor o la alegría con cosas materiales, es crear un apetito insaciable por soluciones falsas a anhelos que nunca se satisfacen. Una sociedad que se permita reconocer y expresar sus necesidades humanas no materiales y encontrar formas no materiales de satisfacerlas requeriría mucho menos uso de recursos y energía y al mismo tiempo generaría niveles mucho más altos de bienestar humano y verdadera plenitud. Entonces, muchísimas gracias a todos. No sé si alguien quería compartir algunas palabras, pero aquí estamos y gracias por todo lo que nos están poniendo de amor en el chat y en sus reacciones. Lau, un mensaje de cierre, ahora sí, y es recordarles cuáles las opciones que tienen para asistir al Laris. Entonces, la primera, salida de campo, o lunes o viernes, las dos opciones. Segundo,
muy importante, el primer paquete incluye solamente el día uno, que como nos contó Toño, va a ser el día educativo del ARIS. Y luego tenemos un paquete donde solamente tenemos el día 2 y el día 3 y luego un paquete que incluye los 3 días de venta. Entonces, acá en este QR que estamos proyectando en la pantalla, por haber asistido a este webinar, hay un descuento, así que úsenlo. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier comentario, saben que todo el equipo de Laris está a súper disposición. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias por este espacio. Como dice Pau, aquí tenemos un paquete especial por agradecimiento por haber estado aquí, pero todo el webinar no acaba. Les invito a quedarse estos últimos minutos porque tenemos un espacio muy especial de mucho cariño y mucho corazón para recordar a nuestro amigo Greg, que sabemos que pues ya Greg pues pasó a su ciclo regenerativo. Como experiencia, anécdota, todos los que tuvimos oportunidad de conocerlo, pues saben que es una persona muy querida en el ecosistema de Latinoamérica de inversión de impacto, en regeneración también. Y les digo que, como anécdota, Greg fue el primer inscrito al ARIS 2026. Estuvo en el 2025 y esto es lo que les vamos a mostrar aquí de su mensaje de regeneración para que lo escuchen y se unan con nosotros a este momento de conmemoración. Muchas gracias, Toño. Ahorita les platico un poco más, pero sí, un gran emprendedor, un gran inversionista de impacto. No sé si ¿se escucha por ahí? No, No se Lau. escucha. A ver, le subimos, le subimos. Son sus palabras en el panel. Bueno, en lo que lo van Entonces, configurando, les dejamos el video también en nuestras redes sociales. Como decía Toño, Greg Krupa era un enorme emprendedor social, inversionista de impacto que llevaba trabajando en Latinoamérica hace más de 15 años, viviendo en Ecuador. En Laris 2025 vino representando y como sponsor a Sam Good Foods, que es una empresa de snacks sanos, regenerativos, que estaba cerrando una ronda de inversión de 9 millones de dólares con el BitLab, con el fondo Alive y con varios fondos más. Y este año iba a venir en representación de Artisan Tropic, que es otra empresa regenerativa. Precisamente de plátanos, que va a ser sponsor, vamos a probar esos snacks. Él participó en la comunidad de Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, FLI, etcétera. Y este video, digo, si no se alcanza a escuchar aquí, no pasa nada, lo pueden ver en nuestras redes, porque realmente el mensaje que nos dejó Greg en el último panel del ARIS 2025 fue súper valioso y es donde él estaba argumentando lo valioso del capital natural y lo valioso de regresar a nuestra conexión con la tierra y no pasarlo a robotizarlo y a automatizarlo y a digitalizarlo, porque lo que nos va a salvar pues no es la tecnología, sino nuestra reconexión. Es básicamente lo que estaba argumentando en este panel de cierre 2025 Greg Krupa. También hay memorias de él en Impact Alpha, en el Instagram de muchos del ecosistema, y realmente era una persona que celebraba la vida y que se entregaba muchísimo. O sea, realmente era una persona que creía en los demás y que nos hacía sentir orgullosos de lo que estábamos haciendo. Incluso al final de este video, pues felicita al equipo de Laris y está muy orgulloso de que sea un foro de 3 días sobre esto y ya no seamos como el side event de un foro más grande. Entonces, ese era su mensaje final el año pasado y Greg, si estuviera con nosotros todavía, estaría en Laris 2026. Hermoso cierre, Lau. Gracias.